Buenas jóvenes, voy a explicar un poco acerca del ejercicio 1.3 del inciso E. Este ejercicio contiene algunos incisos que piden dos demostraciones en el mismo inciso y este es un caso. Pero antes quiero explicar un poco acerca de las condiciones de las rectas paralelas. Aquí tenemos un caso de ello. Bueno, aquí tenemos dos rectas que se suponen que son paralelas entre sí. Ahora, dadas estas rectas paralelas, esta línea que las toca se llama transversal. Esta recta transversal determina ciertos ángulos. Por ejemplo, este ángulo que está aquí, ¿ya? Que está en la parte, podemos decir, inferior de esta recta paralela. Con este ángulo que también pueden apreciar que está en rojo, pero está en la parte superior. Esta región de acá se comprende como parte interior de las rectas paralelas. Entonces estos ángulos se les llama ángulos alternos internos. Y si estas rectas son paralelas, estos ángulos alternos internos son congruentes. Es decir, ya sabemos que la medida es la misma. Y este ángulo, ya comparado con este, ya está en la parte externa de las rectas paralelas. Entonces reciben el nombre de ángulos alternos externos. Y estos ángulos alternos externos también son congruentes. Entonces eso lo quería explicar para que podamos ver este ejercicio, este ejemplo. En las figuras, la recta AB y DC son paralelas. AB y DC son paralelas. Luego nos dice que el segmento DA biseca al ángulo BDE y que el segmento BC biseca al ángulo DBF, este ángulo. Entonces ya vamos a ver qué significa bisecar. Recordemos que necesitamos saber qué hay que demostrar, ¿verdad? Entonces esta es la tesis. Hay que demostrar que el triángulo DAB es congruente con el triángulo BCD. Y recordemos que para demostrar congruencias de triángulos tenemos una herramienta que es los criterios de congruencia. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Entonces recordemos que algo importante para las demostraciones son las hipótesis, conocidos también como datos. Entonces aquí tenemos los datos, miren. DA es bisectriz del ángulo BDE. BC segmento es bisectriz del ángulo DBF. Y la recta AB es paralela con la recta DC. Esas son las hipótesis. Ahora de ello vamos a ir concluyendo otras proposiciones. Por ejemplo, la número 4. Decir que DA es bisectriz del ángulo BDE, miren, implica que la medida del ángulo EDA, este ángulo de aquí, es la misma que el ángulo ADB. Aquí está representado. Y esto es por 1, ¿ya? Entonces por 2, ¿qué podríamos concluir? Si decimos que BC biseca al ángulo DBF, podríamos decir que el ángulo DBC es congruente con el ángulo CBF. Ahí está. Por 2. Este ángulo es congruente con este, porque lo biseca. Y al bisecar este segmento, este ángulo es congruente con este. Ahora, acordémonos que en la número 3 nos dice que esta recta AB es paralela con la recta DC. Entonces, nos dice aquí
que por ángulos alternos internos, el ángulo EDB, este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo DBF. Estos ángulos son alternos internos si consideramos a BD como la transversal. Este ángulo congruente con este ángulo. Muy bien. Número 7. Miremos esto. En la número 7 nos dice que se ha escrito este ángulo EDB como 2 veces la medida del ángulo ADB. Este es el ángulo ADB. Este es el ángulo ADB. Ahora, ¿por qué dice que 2 veces? Debido a que este ángulo mide lo mismo que este, entonces equivale a que este lo multipliquemos por 2. Y podemos decir lo mismo acá, ¿verdad? Todo este ángulo, recordemos que este es congruente con este. Entonces, 2 veces la medida del ángulo DBC, 2 veces ese sería igual a 2 veces este ángulo de aquí. ¿Ya? Por eso en la justificación se nos dice que es por 4, ¿verdad? Por 5 y por 6. Ahora, aquí le sacamos la mitad. Le sacamos la mitad. Y este 2 veces la medida del ángulo ADB, solo nos queda una vez la medida del ángulo ADB. Aquí le volvemos a sacar la mitad. 2 veces la medida del ángulo DBC es igual a una vez la medida del ángulo DBC. Es como una simplificación. Tiene mitad. Se le sacó la mitad. Y se dividió el paso 7 entre 2. Y del paso número 8 se concluye que el ángulo ADB, este ángulo que tenemos aquí, es congruente con el ángulo DBC. Tenemos la congruencia de esos ángulos. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho de que esta era una transversal, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos al paso número 10. En el paso número 10 dice que el ángulo DBA, este ángulo que tenemos marcado aquí con estas dos marquitas, es congruente con el ángulo CDB. ¿Por qué son congruentes? Acuérdense, esta es una transversal, estas son rectas paralelas, entonces estos son ángulos alternos internos. ¿Ya? Por eso dice que por 3, que decía que eran rectas paralelas. Ángulos alternos internos. Y en la número 11, esta recta que tenemos aquí, es un segmento. Dice que el segmento DB es igual al segmento BD por la congruencia con el mismo segmento. Por congruencia con el mismo segmento. Esa es la número 11. Este segmento es congruente consigo mismo. Y si ustedes observan, aquí hay 2 triángulos, ¿verdad? Entonces, ya podemos decir que cumplimos con el criterio ángulo, lado, ángulo, para afirmar la tesis, que el triángulo de AB es congruente con el triángulo BCD. Miren, por 9, 10 y 11, y el criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué dice el criterio, el número 9? Decíamos que en el 9, ángulos congruentes. El 10, otro ángulo congruente. Y el 11 es el lado congruente, correspondiente. Entonces, el triángulo DAB es congruente con el triángulo BCD. Y de esa manera podríamos decir que está demostrado el primer apartado del inciso E. Ahora, vamos a retomar para el inciso 2, E2, esta demostración.
pero solo el número 9. En el número 9 se afirmaba que el ángulo ADB, aquí, es congruente con el ángulo BDBC. Ahora, si este ángulo es congruente con este segmento que tenemos aquí y este segmento que tenemos acá, podríamos hablar de una relación debido a que los ángulos alternos internos son congruentes. Y lo vamos a recordar. Si tenemos dos pares de ángulos alternos internos o alternos externos congruentes, entonces podemos afirmar que las rectas son paralelas. Es decir, yo les había presentado este gráfico al inicio del video y decíamos que en dos rectas paralelas estos ángulos son congruentes. Pero esta teoría va de ida y de vuelta, es decir, que si tenemos dos pares de ángulos alternos internos congruentes, la conclusión podríamos decir que las rectas son paralelas. Y entonces por eso es que en el inciso E2 basta con un solo paso para demostrar. Entonces aquí está, miren, la recta AD, que es este segmento que tenemos acá, y el segmento BC son paralelos por el paso número 9 de la demostración del E1 y con condición del paralelismo, es decir, ángulos alternos internos congruentes. Bueno, chicos, esto ha sido el inciso E. Están demostrados ambos apartados, el 1 y el 2.